formando este conjunto de gramáticas, de las lenguas de aquí, de América, a partir del siglo XVI. Este, y me parece que la autora abarca tres misiones o cuatro en Mesoamérica, en los Andes, en el Amazonas y ahí el otro, la verdad, no me acuerdo dónde. Creo que es en estado, bueno, más al norte del continente, pero la verdad no me acuerdo dónde exactamente. Sí, la En- zona de Sonora hacia arriba, ¿no? En realidad. sí. Y entonces, pues se genera como aborda el paradigma gramatical, pero ahí está, ahí me quedé. Ok, no, bueno, digamos, eso es el panorama amplio de la lectura en realidad, ¿no? O sea, justamente lo que hace, lo que se plantea en este texto, pues es justamente que, digamos, estamos en el siglo XVI, imaginémonos que estamos ahí, y entonces, pues, una comunidad, ¿no? Probablemente dado nuestra formación, estaríamos pensando que somos los occidentales nosotros, llegaríamos, ¿no? A una comunidad que tiene lenguas que nosotros no conocemos, ¿no? Sabemos, porque pues también nuestra tradición nos dice que hay variedad de lenguas, ¿no? Que hacia otras partes del mundo, pues hay lenguas que son más extrañas, y digamos, de todos modos, hay aparatos, ¿no? Tecnología, digamos, lingüística suficiente como para poder intentar ordenar, ¿no? Poderle dar una explicación a esas lenguas, ¿no? Al final, algo que debemos tomar en cuenta siempre es que desde entonces y ahora, una gramática es una teoría de una lengua, ¿no? Y entonces, lo que hacemos cuando hacemos una gramática o cuando escribimos sobre un aspecto gramatical de una lengua, bueno, quienes nos dedicamos a la lingüística al menos, pues lo que justamente hacemos es generar una teoría que intente explicar cómo funciona determinado aspecto de una lengua o cómo funciona la lengua en su totalidad o más o menos en todo lo que intenta, lo que tendríamos que abarcar para poder producir oraciones, ¿no? Y entonces justamente desde entonces hasta ahora, lo que hacemos cuando hacemos gramática, insisto, es escribir la teoría de una lengua. Y claro, toda teoría y toda práctica de conocimiento, pues siempre tiene conocimiento detrás, ¿no? Teorías que ya han nutrido, que se han ido formando y que en realidad uno experimenta, ¿no? Entonces, digamos, en este entonces, la teoría lingüística que estaba en boga, digamos, ¿no? Por hacerlo muy anacrónico, es en realidad la descripción del latín y del griego, sobre todo, ¿no? Y entonces, estas personas que llegan aquí, pues a lo mejor no todo el mundo se dedicaba a entender el funcionamiento de las lenguas. En realidad no era una cosa que primordialmente se dedicara a alguien, sino que en realidad se veía como un ejercicio, ¿no? Un ejercicio para poder acercarse a otras comunidades, siempre con un fin también determinado, ¿no? Entonces también en este momento, para esta gente, hay un fin muy claro, o quizás dos fines muy claros, para para dar razón de por qué necesitamos explicarnos esta lengua, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es ese fin? ¿Qué está buscando la gente? ¿Quiénes son estas personas que van a empezar a generar una teoría de una lengua como el náhuatl, de una lengua como el maya, de una lengua como, no sé, ¿no? El totonaco tiene una gramática del siglo XVIII, en realidad no solo, ¿no? Del quechua también, del aymara, del mapudungún, ¿no? Todas estas lenguas van a recibir una gramática, o sea, una descripción gramatical, y la pregunta es entonces, ¿qué se está buscando ahí? ¿Alguna idea? ¿Quiénes eran las personas que hacían las gramáticas? Pues todos los misioneros. Misioneros. Exacto, sobre todo ellos, ¿no? Eran misioneros, o sea, no era gente ni siquiera del mundo como seglar, ¿no? Eran gente que pertenecía a estas diferentes compañías, ¿no? Religiosas, y se acercaban a las comunidades y hacían
una descripción gramatical, ¿no? Y entonces, bueno, ya claramente si son curas, ¿no? Una de las cosas que están buscando en realidad es generar textos que permitan el adoctrinamiento de esas comunidades, ¿no? Entonces, digamos, de entrada, formar una gramática así como lo estaban haciendo, pues no es un proceso, digamos, nomás de conocimiento, ¿no? Tiene un fin práctico clarísimo, que es generar y poder adoctrinar a la comunidad. Y entonces, ese sería el primero, pero hay uno segundo, ¿no? Que es que además eso permite tener control administrativo sobre las comunidades, ¿no? Es decir, no la gramática en sí, sino lo que después les permite hacer, ya que tienen el conocimiento gramatical de una lengua, ¿no? Y entonces desde ahí, pues ya, o sea, algo que hay que decir, ¿no? O sea, que la Ascensión plantea muy bien, es justamente, ¿no? O sea, por un lado, pues esta gente sin ser lingüista genera teorías lingüísticas que todavía hoy estamos introduciendo en nuestra descripción gramatical, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en algún momento que en el náhuatl se describe un morfema como aplicativo, y justa la descripción viene del siglo, finales del XVI, ¿no? Antonio del Rincón, uno de los gramáticos de la lengua, lo plantea como una categoría, y desde entonces lo estamos utilizando, y de hecho ya se utiliza en la terminología lingüística general, ¿no? Y entonces, digamos, o sea, empieza este proceso y también genera teorías, y entonces desde ahí pues uno puede pues estudiar, ¿no? Cómo fue que se fue componiendo este pensamiento, quizás digamos prelingüístico, o no, o sea, también puede ser que queramos decir que sí es lingüístico, y sin duda tenemos que reconocerlo como tal, ¿no? Como un avance, en ese sentido de avanzar, como de progresión, ¿no? De nuestro conocimiento respecto de la lengua, pero por otra parte, pues también tiene todo este lado que en realidad es el que yo les quiero proponer ahora, ¿no? Ya que tenemos como bagaje general que nos da la lectura, digamos, lo que tenemos que hacer hoy es quizás ponernos un poco de coloniales, ¿no? Y entonces justamente decir algo así como lo que dice Grushinsky, que es un autor que habla mucho justo de estos procesos de aculturación hacia el occidental de las comunidades indígenas, ¿no? Y justo que observa que la escritura, en general, así la escritura medio en abstracto, pues justo fue un proceso pues muy importante en el desarrollo del control tanto administrativo como ideológico de las comunidades que habían sido recién conquistadas, ¿no? Y justamente es mucho más, es una estrategia de control muy fuerte, porque además es muy sutil, ¿no? Como que invita incluso a las comunidades que así lo desean a acercarse a la escritura y a participar también de este proceso que vamos a llamar escrituralización. Como decía acá el tema, ¿no? Lo que tenemos que ver hoy es la escrituralización de la lengua, un proceso al interior de la escrituralización, que es la gramatización, y una propuesta de interpretación de todo este proceso en realidad que tiene que ver con el término de reducción, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Y entonces justo decía, si bien Grushinsky, o sea, más bien, si bien la escritura y la escrituralización en general, pues es un proceso que por una parte también incluso nos permite llegar y conocer cómo era esa lengua, ¿no? Qué tipo de problemáticas estaban viviendo las comunidades que la hablaban o que la escribían, pues finalmente, ¿no? Digamos, de escrituralización y la escritura en esos términos, pues insisto, es una especie de sometimiento mucho más sutil, porque lo que sí hace, a la vez de que invita a la gente a participar de ella, es pues proponer formas muy específicas de utilización de las lenguas, ¿no? De empleo de una lengua que antes no había conocido esta disparidad que hay entre la escritura alfabética, como la conocen las sociedades orientales, digo, perdón, occidentales, y la distinción con la oralidad, ¿no? Digamos, como que a pesar de que hemos hablado, el náhuatl tiene varias variedades, ¿no? Hay unas que son más formales que otras, unas que seguro estaban destinadas al uso ritual en contraposición con el habla más cotidiana. Digamos, a pesar de eso, no existía también una variedad que fungiera dentro de documentación que va a trascender en el tiempo y que empieza a recibir ciertas características que vamos a llamar, ¿no? En consonancia con la teoría lingüística que a mí me gusta, ahí sí es mi selección, vamos a llamar distancia comunicativa, ¿no? Es decir, son maneras en que la lengua
va a ir pensándose para poder fungirse y para poder ser escrita y para poder, digamos, llenar todos los espacios que implica pasar a un medio escrito, ¿no? Y entonces justamente, pues en ese proceso, pues claramente las necesidades que van guiando también, ¿no?, a las características de esa lengua, pues no van a ser las propias de la lengua necesariamente, ¿no? También van a ser los modelos de escritura que existen en el español. ¿Por qué? Porque al final, o en las comunidades europeas más general, ¿no? Porque al final, ahorita también vamos a regresar a eso, pero lo que importa es que pues, son documentos que están pensados para funcionar más que en el mundo prehispánico o en el mundo indígena, en el mundo europeo, ¿no? Es decir, solo tiene sentido que uno meta un juicio si hay una institución donde se imparte justicia a través de juicios, ¿no? Uno solo tiene sentido que intervenga o que interponga un juicio por un problema con tierra, si además eso presupone la propiedad privada de la tierra, ¿no? Entonces, claramente, digamos, las necesidades de este mundo ya del siglo XVI en adelante son necesidades que son también europeas, no necesariamente digamos, prehispánicas. Digo, también está ese componente, ¿no? Eso es lo que uno tiene que ir intentando encontrar en la escritura y en ese mundo que se está escribiendo. Pero al final, pues sí, van a ser los modelos, no sé, los testamentos, ¿no? Las cartas de venta de tierra, las que van poniendo las características del documento y en ese sentido, pues también es un instrumento de asimilación cultural, ¿no? Es decir, que a través de la escritura también van cobrando de alguna manera realidad estas instituciones que se están imponiendo en la organización social de las comunidades prehispánicas, ¿no? O que entonces ya no son prehispánicas, digamos coloniales, o de como la llamada República de Indios, ¿no? Entonces, eso es algo que no podemos olvidar, ¿no? Ya que estamos trabajando con una lengua que fue escrita justamente porque empezó a escribirse, ya la empezamos a entender a través de este proceso en donde los frailes son muy importantes, pues no podemos evitar, ¿no?, tocar el tema, porque pues es una característica más de estas cosas que vamos a ver, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ah, bien. Perfecto. Bueno. Entonces, vamos a centrarnos primero en este gran proceso que llamamos escrituralización, ¿no? Entonces, ¿de qué es la escrituralización? Esta es una categoría que retomo de un tal Osterreicher, y bueno, que él lo que propone es que justamente son procesos lingüísticos, ¿no?, que van a operar en el desarrollo de una lengua escrita que no solo va a ser una lengua pasada a la grafía, sino también que desarrolla todas las características, y esto ya hemos hablado, que va a tener la escritura. Es decir, habíamos dicho que, por ejemplo, la clase pasada del martes, que uno no habla igual, ¿no?, frente a sus, no sé, frente a sus padres que frente a sus compañeros, y que así como no habla igual frente a sus padres como frente a sus compañeros, tampoco escribe un trabajo final de la misma manera que escribe un comentario en Facebook, ¿no?, o un tweet, o no sé, algo así. Entonces, justamente, esta diferencia que podemos encontrar entre, pensemos ahora nada más, la escritura del trabajo final y la escritura de un tweet, justamente eso tiene que ver también con cómo nosotros pensamos la lengua y cómo nosotros pensamos que es más adecuada para ciertos medios, ¿no? Y entonces la escritura, esta fijación temporal que produce tener una escritura alfabética y en general una escritura, como que obliga a las lenguas y a los hablantes a querer hacer y proponer una variedad muy específica, ¿no? Además, tiene necesidades muy particulares. Por ejemplo, uno puede hablar del texto como si fuera un espacio, ¿no? Y entonces uno puede decir el antedicho Juan, porque el antedicho ya fue dicho antes en el documento, ¿no? O dicho arriba, y entonces arriba en realidad es una metáfora del texto, ¿no? Esas cosas también tienen que desarrollarse, no nacen nada más porque sí, sino que van desarrollándose en el proceso de escritura. Y entonces es a eso en realidad a lo que apostamos cuando hablamos de gramatización, de escrituralización. Es decir, a que no solo las lenguas van a pasar a este medio gráfico, en el cual además de entrada pues tienen que desarrollar pues una tecnología de escritura, ¿no? O perfeccionar una tecnología de escritura, o adoptar una tecnología de escritura, ¿no? Es decir, en este caso fue alfabética, podría haber sido logográfica, no sabemos, silábica,
depende del sistema de escritura que hubiera imperado en aquel entonces, ¿no? Bueno, llegó un sistema alfabético y entonces hay que adoptar, además, las características de ese alfabeto para poder escribir esta lengua, mientras además se van desarrollando estas características que tienen que ver con, por ejemplo, esto que le da integridad a un documento, ¿no? Y entonces justamente a eso es a lo que le llamamos distancia comunicativa, y este proceso de escrituralización lo que pretende es justamente formar una variedad y fijar una variedad de la distancia comunicativa en una lengua que en realidad, pues ya habíamos dicho, también es un grupo de hablas que se entienden entre sí, ¿no? Entonces, este proceso de escrituralización va a estar, digamos, lo concibe Osterreicher como elaborado en dos grandes procesos que son parte de la escrituralización. Al primero lo llama elaboración extensiva y al segundo lo llama elaboración intensiva. Digamos, la elaboración extensiva de lo que se trata es de escribir, ¿no? Es decir, vamos a desarrollar, por ejemplo, si para nuestra comunidad son importantes los testamentos, ¿no? Perdón que regrese siempre a los testamentos, pero es que son importantes en realidad, ¿no? Entonces decía, si son importantes los testamentos, pues vamos a escribir testamentos, ¿no? Como pongámonos esa meta de desarrollar testamentos, de desarrollar cartas de venta, de desarrollar doctrinas, de desarrollar toda la serie de textos que van a ser importantes en el desarrollo escrito de esta lengua, ¿no? Por ejemplo, con fines administrativos o con fines de doctrina. Por otra parte, la elaboración intensiva a lo que se refiere es justamente a esta capacidad de que la lengua empieza a desarrollar, por ejemplo, anáforas, ¿no? Que son estas relaciones del texto con lo que se ha dicho y con lo que quiero decir en este momento, y entonces a partir de ahí, pues elegir ciertas partes de la lengua que seguro ya se utilizan con un poco ese valor para empezar a organizar el texto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en náhuatl, lo que vamos a ver es que se ha dicho, ¿no? Que hay mucha oralidad y mucha presencia del aquí y el ahora, porque pues vemos que se utilizan elementos como ashkan, que es aquí, perdón, ahora, o nikan, que es aquí, para en el texto ir como dando secuencia, ¿no? Entonces justo más bien parece que de repente, más que pensar que hay oralidad, ese ashkan, por ejemplo, que es ahora, lo que hace es ir ordenando el documento, y entonces, pues claro, cuando uno escribe, da consecución de cosas, y entonces uno pasa del tema de antes al tema de ahora, al nuevo tema de ahora, al nuevo tema de ahora. Y entonces, a lo mejor estoy hablando todavía un poco como de abstracto porque no lo hemos visto, pero justamente estas cosas van a empezar a prefigurarse en los documentos y van a empezar a fijarse, ¿no? También hay una negociación entre formas que van naciendo en las comunidades o en la comunidad más amplia, y entonces van adaptándose, ¿no? Y en este caso van a ser también los escribanos quienes van a desarrollar una jugada importante en este mundo. ¿Por qué? Porque son ellos quienes van a empezar a fijar las formas y van a empezar a extenderlas fuera de la comunidad más básica, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, los colegios de Tlatelolco, donde empieza a desarrollarse la escritura de esta lengua, ¿no? Entonces, tenemos estos dos procesos, y en estos dos procesos en realidad van a funcionar y son muy fundamentales dos tipos de texto, ¿no? Por un lado, la gramática, que en este momento se llama arte, y por otra parte, los diccionarios, que en este momento se llaman vocabularios. Y entonces, digamos, para por un lado poder desarrollar estas características intensivas de la escrituralización, pues es importante conocer la lengua. Y entonces, justamente desde ahí, la gramática es muy importante para poder saber las características y, digamos, los límites que puede tener una lengua, y entonces también saber qué cosas podemos emplear con ciertos valores, ¿no? Pero a la vez también son parte de la elaboración extensiva porque implican también fijar formas de la lengua, ¿no? Pensemos en el español, por ejemplo. Imagínense, el español pasó por este proceso desde inicios del siglo XIII y en realidad tardó todavía otros 400 años en tener una forma fijada, ¿no? O sea, que pudiéramos decir, ya esto parece más una sola lengua que podemos llamar español. Entonces, en este proceso, pues lo que hicieron los españoles, los castellanos, fue, y con diccionarios y después con gramáticas, pues intentar ir estipulando las palabras que, por ejemplo, prefería esta comunidad, ¿no? En una serie de términos que implicaban no solo el español, sino otras hablas que podemos llamar iberorromances, ¿no? Pasa lo mismo justo, o empezó a pasar algo parecido en las lenguas nahuas, ¿no? Entonces,
llegan los misioneros, se van a Texcoco, descubren que además el habla de Texcoco por alguna razón está considerada como el habla como más elegante de esta comunidad, y seleccionan una lengua, en este caso la lengua de Texcoco, y a partir de ella empiezan también, por ejemplo, a integrar palabras, ¿no? Y entonces los diccionarios se conforman generalmente sobre textos o palabras de Texcoco, y eso hace que otras palabras que no son de esta zona ya no aparezcan en el diccionario, ¿no? O bien, a veces Juan Molina sí tiene como el buen tino de meter palabras que vienen de muchas variedades y podemos encontrar esta convivencia en su diccionario, pero en realidad las que se privilegian y las que vemos que después aparecen en documentación colonial son las que vienen de esta zona de Texcoco sobre todo, ¿no? Entonces, digamos, ya desde ahí, la elaboración extensiva también nos está ayudando a seleccionar formas específicas de la lengua y estructuras específicas de la lengua para irlas fijando. Y entonces desde ahí, pues son en este proceso muy importantes estos dos tipos de documentos, y por lo tanto también es importante quién los está haciendo, ¿no? Para poder fijar la lengua y para poder darle un cauce de expresión a toda esta serie de documentación que apenas iba a empezar a escribirse, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Ok, bueno, y entonces decíamos, ¿no? Parte de este proceso general de escrituralización supone la escritura de vocabularios y de gramáticas, ¿no? Y entonces en realidad ahí vamos a hablar de un proceso que se llama gramatización. La gramatización justamente es la capacidad o el desarrollo de gramáticas, de artes, de lenguas, justamente con el fin de poder entenderlas, de poder explicárnoslas y poder emplearlas con fines comunicativos, ¿no? La gramatización, además, regresemos al siglo XVI, pues imagínense, en realidad la gramática del español es de unos años antes, es de 1492, ¿no? Como que ese año para la gente muy castellana, pues es así importante porque es el descubrimiento de América, ¿no? Es la expulsión de los últimos moros que quedaban, bueno, en realidad la conquista de Granada, ¿no? No es que los expulsaron todavía, pero ganan los reyes católicos Granada, y además, así en algún momento, Nebrija, que para la lingüística hispánica es así el iniciador de todo el mal, o de todo el bien, no sé, llega y le propone a la reina Isabel la gramática del español, ¿no? Y hasta es muy famosa porque por ahí en el prólogo, que nadie leyó, por cierto, decía algo así como: la lengua siempre es compañera del imperio, ¿no? Y entonces justamente desde ahí, como que de alguna manera también existe esta conciencia, ¿no? De que hay que extender la lengua, pero también hay que ir conociendo la lengua u otras lenguas, porque eso también es compañía del dominio político, ¿no? Entonces, bueno, perdón, en 1492 nace la primera gramática del español, que además es la primera gramática de una lengua europea moderna, ¿no? Antes, las únicas gramáticas que se escribían eran de lenguas clásicas, y sobre todo de latín, ¿no? Además, el latín implicaba, como que requería que se escribieran muchas gramáticas, justamente porque había que aprender latín, ¿no? Ya nadie hablaba latín claramente, el latín había, pues digamos que podemos decir que por ahí del siglo VIII ya no existía el latín como era antes, existía un nuevo latín que es el latín medieval, ¿no? O el latín reformado. Y entonces justo como hay que aprenderlo ya como una segunda lengua, y es muy importante para esta comunidad esta lengua, porque es la lengua vehicular a través de la cual se da el conocimiento, y además el conocimiento teológico, que es la iglesia domina buena parte de este ámbito del mundo, pues bueno, hay que aprender latín, ¿no? No se puede querer ser un humanista como lo eran en esta época si no se sabe latín, y entonces se escriben un montón de gramáticas de latín, y por lo tanto, estas personas que están haciendo estos diccionarios y que están haciendo estas gramáticas, pues su conocimiento más amplio para acercarse a una lengua que no conocen es justamente a través del latín y del griego, ¿no? Es como si nosotros ahora nomás hubiéramos aprendido de segunda lengua inglés, y entonces queremos, así como a través de nuestro conocimiento del inglés, lo que ya nos dijeron del inglés y nuestros rudimentos de conocimiento del español, queremos llegar a describir una lengua como el náhuatl, ¿no? Entonces, pues no sé, le vamos a poner infinitive verbs y estos que tienen preposiciones, vamos a intentar descubrirlos, ¿no? En realidad, porque sabemos que existen, y es todo nuestro conocimiento de las lenguas, además de la nuestra, ¿no? Entonces, algo así pasó en este proceso de gramatización,
en el cual pues llegan estas personas con su conocimiento de latín, de griego, algunos casos de hebreo, algún caso seguramente de árabe, y con ese conocimiento van a intentar explicarse estas lenguas, ¿no? Y pues bueno, o sea, la verdad es que ya desde los 400 años que nos separan de ahí, pues bueno, podemos reconocer que no iban a encontrar exactamente lo que estaban buscando, porque las lenguas de acá son muy distintas a las lenguas europeas y a las lenguas que conocían como más distantes de las europeas, ¿no? Por ejemplo, el hebreo. Eh, Sin embargo, sí pudieron, ¿no? Con todo, generar pues de estos documentos que todavía hoy nos sirven para explicarnos cómo era esta lengua, ¿no? De hecho, pues si uno quiere hacer un estudio sobre el náhuatl clásico, pues no puede no pasar por el estudio de estas gramáticas, ¿no? Son fundamentales. Y entonces, pues desde ahí, la gramatización es muy importante para la historia de esta lengua y para lo que nosotros hacemos, porque justamente es una lengua que está basada en ese tipo de documentos, ¿no? Y aquí, bueno, pueden ver justo la portada de la no, no es cierto, no es la primera, es la de Molina, que es de 1571, y también de su vocabulario, ¿no? Y bueno, justamente, pues, Sagún, ¿no? Fray Bernardino de Sagún, también fue un ente que fue muy importante en el desarrollo de todos esos textos, porque fue empujando la escritura también a través del desarrollo del Códice Florentino, ¿no? Y bueno, pues justamente no hay que olvidar que todo esto en realidad también tiene un interés administrativo, ¿no? Decíamos, sí, por un lado está las características que van a permitir escribir, por ejemplo, documentos de doctrina, y hay un interés y una finalidad ideológica muy fuerte en el adoctrinamiento, porque además en eso se basa, ¿no? El control político de las tierras de acá, es decir, eran muy buena onda, entonces tenían que salvar nuestras almas, y bueno, las almas de los americanos de aquel entonces, y entonces justamente, pues, digamos, como que eso le da sustento a todo el proyecto político, ¿no? Pero también hay una necesidad administrativa que quizás está colocada en segundo grado, pero la verdad es que históricamente era también lo importante, ¿no? Y entonces justamente, pues a través de este conocimiento van a poder poner este control administrativo, ¿no? Entonces imagínense, queremos saber cuánto nos van a pagar de tributo estas comunidades, pero ni siquiera conocen las comunidades nuestra lengua, no tenemos como el tiempo suficiente para estar ahí presentes, los administradores españoles, entonces pues que nos den textos, aunque sea en su lengua, para que podamos tener control, por ejemplo, del pago de tributo, ¿no? O de la gente que tiene que ir a trabajar en el tequio. Entonces, justamente, pues a través de la escritura podemos tener este control, podemos fijarlo, podemos darlo después un reporte al Juzgado General de Indios o ¿cómo se llama? Al de Indias, ¿no? Al Consejo de Indias, justamente para, pues, de decir también qué es lo que le estamos dando a la corona, ¿no? Entonces, digamos que desde ahí, pues, va a ser importante la escritura y va a haber, ¿no? Además, pues, personas digamos, como de avanzada en la aculturación occidental, que van a estar presentes, ¿no? Los calpishke en las comunidades, y entonces desde ahí, pues van a también participar, ¿no? De este proceso y van a ser quienes van a escribir, en realidad. Y entonces, pues, digamos, todo esto tiene que ver al final, no solo con este control y este proceso ideológico que supone el adoctrinamiento, sino también con todo este parte que parece mucho más mundana, pero que es mucho más importante, ¿no? Que es cómo se desarrollaban y cómo estas comunidades también estaban ahí intentando, pues, mantenerse en pie, ¿no? Porque también, claro, hasta ahora he dicho que pues han sido que fueron, digamos, los españoles o la gente castellana quienes desarrollaron a través de los frailes todo esto, pero claramente también participaron indígenas, ¿no? Es decir, la nobleza indígena sobre todo, pues estuvo muy interesada en de alguna manera negociar también sus privilegios, ¿no? Los que tenía justo antes de la conquista. Por ejemplo, las tierras que habían heredado, que no eran muchas, no era la forma principal de tenencia de la tierra, pero existía, ¿no? La Huehuetlali, y entonces justamente, pues a veces también había que querer pues mantenerla, ¿no? A veces a lo mejor no era el interés de una persona en específico, de un don, ¿no? Porque además toda esta nobleza pasó a recibir el título de don, sino que podía ser que era un beneficio más corporativo, ¿no? Y entonces vamos a ver que a lo largo del siglo XVI, XVII y XVIII, un montón de problemas, no solo de gente, sino de comunidades enteras, por definir los límites de las tierras, ¿no? Porque justamente, pues de ahí, pues se aprovisionaban de cosas, ¿no? También podían tener una condición de vida menos
terrible, ¿no? Podían, incluso a veces, si conseguían ciertos tipos de tierra, ser exentos de tributo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues también era importante poder, pues, pleitear estas cosas en los juzgados coloniales, porque pues, les permitían mantener justo estos estatus, ¿no? O poder comunicarse con la corona o con el juzgado general de indios. Entonces, desde ahí, pues también, digamos, va a haber gente dentro de los grupos indígenas que van a estar apoyando, que van a verse muy favorecidos por este proceso también administrativo, y entonces también van a ser ellos quienes van a empujar la escritura, quienes van a desarrollar todos estos documentos en náhuatl en este caso, ¿no? Y entonces hasta aquí lo que importa es también decir que tiene esta proyección mucho más política, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Todo bien. No, todo bien. Ok. Y bueno, y entonces desde ahí, desde esta perspectiva de pensarlo también en su disposición como política y administrativa, William Hanks, que es un etnohistoriador sobre todo, más bien él ha trabajado con mayas, ¿no? Con mayas, tanto cosas rituales contemporáneas como documentación colonial. Y en realidad lo que nos importa ahora es su idea de la documentación colonial, ¿no? Él propone, y en realidad tampoco es un uso suyo, viene de los estudios con la literatura guaraní, pero la verdad, de quién lo propone para el guaraní no me acuerdo, entonces se lo voy a atribuir a Hanks. Habla de la reducción como un proceso también lingüístico, ¿no? Y entonces hay que pensar qué es la reducción para entender también cuáles son sus implicaciones en la lengua. Y entonces podemos pensar al menos, ¿no?, en una reducción territorial, que es como más se conoce el término. ¿Qué es una reducción territorial? Ahí está escrito, no sé, pero igual no sé si alguien sabe, no sé si alguien les han contado de la reducción en sus clases de historia, no sé si llevan clases de historia. ¿Alguien tiene alguna idea de qué era la reducción? Creo que no. Era el proceso histórico, ¿no? En el cual las comunidades se encontraban dispersas y se fueron concentrando en enmiendas o encomiendas, algo así se llama, así en grandes poblados, fueron formando grandes poblados para mayor control, ¿no? O mejor control de cristiano y económico, ¿no? Exacto, lo que tal cual lo dice David, pues es eso la reducción, ¿no? Digamos que antes de la conquista, pues las comunidades estaban en realidad dispersas, o más o menos dispersas, ¿no? Podía haber centros al Tepemej mucho más definidos, y luego tener también, pues, digamos, como poblaciones sujetas a ese Altepeme, o a Saltepet, perdón, que estaban dispersas. Y entonces había grupos por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Y entonces, claramente, cuando llegan las comunidades castellanas y empiezan a tener control sobre las comunidades de acá, pues se dan cuenta de que eso pues es un caos, ¿no? No solo es que sea un caos, sino que además eso les impide, por ejemplo, tener espacios tan reunidos también donde sembrar, ¿no? Y donde poder tener este control de la generación pues, de alimento, de riqueza, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Pues deciden empezar a juntar un montón de pueblillos que estaban dispersos en comunidades más amplias para poder, por un lado, tener control de quiénes viven ahí, ¿no? De quiénes van a tributar, y por otro, de repartir estas tierras que ahora han quedado pues ya vacías porque ya reunieron a la población en otro lugar. Y justamente, bueno, por un lado estos, pues al final van a terminar generando las haciendas, ¿no? Estas tierras que quedan ahí medio dispersas, son importantes en términos del control de la tierra después, ¿no? En este momento parece que no todavía. Pero, por otro lado, bueno, quedan estas tierras dispersas y también pues quedan mucho más sujetas las personas que conforman las comunidades, ¿no? Y entonces, justamente esta agrupación por pueblos, que son pueblos reducidos, ¿no? Y que también hablan de comunidades reducidas, van a permitir que se genere con más control lo que los españoles van a llamar la República de Indios, ¿no? Y es que hay que recordar también que en el periodo colonial administrativamente había distinciones entre las cosas que se le permitían a los castellanos o a los criollos y a los mestizos, y las cosas que se permitían y que como funcionaban las comunidades indígenas, ¿no? Entonces teníamos la República de Españoles y la República de Indios, así se llamaban.
Y entonces justamente la República de Indios pues estaba basada también en estos procesos de reducción y de control administrativo, ¿no? Y entonces desde aquí pues empezaban a ser importantes las comunidades y empezaba a conformarse en los pueblos tal cual los conocemos ahora, ¿no? O sea, estos que ahora utilizan esta forma medio gentrificada para el turismo de pueblo mágico, pues justamente es en este proceso que se van a formar, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos esta reducción territorial que, insisto, es como más se conoce en realidad en la literatura, pero claramente, ¿no? Este espacio y este manejo con el espacio va a generar también una reducción política, ¿no? Y esta reducción política en realidad tiene que ver con, pues, por un lado, comportamientos, pero también con la presencia de los nuevos administradores de las comunidades, ¿no? Si bien, por ejemplo, antes teníamos a los Calpixque, que pues de alguna manera tenían el control tributario para la administración de la Xcantlac-Toloyan, o sea, de la Triple Alianza, digamos, estaban estas personas, pero eran incluso de paso, ¿no? Como que tampoco estaban todo el tiempo ahí, ni estaban muy interesados en tener un control constante de la población. Esta figura va a ir cambiando en realidad con el periodo colonial y se va a hacer como el encargado del tributo hacia la corona, bueno, Carlos V, Felipe II, quien fuera el rey, ¿no? Y entonces justamente se van a convertir en los administradores de la nueva república también de españoles dentro de la República de Indios y a la vez pues también van a empezar a configurarse otras partes como los cabildos, ¿no? Que son en realidad las formas administrativas locales de los pueblos reducidos. Entonces también van a necesitar ahí que haya un orden respecto de qué cosas pueden hacer los cabildos, ¿no? Con qué otras entes dentro de todas estas instituciones van a tener contacto, cómo van a fungir frente a ellos, qué problemas pueden llevar y qué problemas pueden resolver, digamos, toda esta también serie de aparatos burocráticos, pues hay que introducirlos en las comunidades. ¿Por qué? Porque no existían. Y entonces justamente desde ahí pues vamos a hablar de una reducción política, ¿no? Y esto lo que hace es otorgar algo que en esta época es muy importante, que es la policía, ¿no? No policía entendida como nuestro cuerpo coercitivo, ¿no? Sino más bien entendida como, pues, toda una serie de comportamientos, digamos, civilizados, ¿no? No sé si alguien, civilizados también entre comillas, ¿no? Si alguien recuerda el término polite en inglés. Sí lo han escuchado, ¿no? Sí, Sí, hasta está en una canción ahí de los Talking Heads, ¿no? Justamente polite es como ser muy educado, una cosa así. Este es más o menos el término de policía en esta época, de tener policía, ¿no? Como tener como este tipo de comportamiento. Y a la vez, pues permanecer y pertenecer a las comunidades que tenían este control administrativo, ¿no? También crea una figura de la otredad, ahora sí, esta idea del adentro y del afuera, porque claramente hay comunidades que no están reducidas, ¿no? Y hay comunidades que no están reducidas, donde se van a gestar las rebeliones indígenas, donde va a haber presencia también de grupos de ladrones, ¿no? Donde va a haber presencia de, digamos, como de estos como grupos medio bárbaros, ¿no? Los chichimecas, también son poblaciones que están afuera de la reducción, ¿no? Entonces también crea este espacio entre lo que está dentro, lo que está afuera, quien tiene policía, quien no tiene policía, ¿no? Y bueno, digamos, esto, por un lado, de su expresión territorial, insisto, y su expresión política, ¿no? Pero también tiene una expresión lingüística, digamos que es ahí donde está el gran giro que le dan desde los estudios de la literatura guaraní y que termina retomando Hanks, que es justamente pensar que también vamos, entre comillas, a domar una lengua a través de darle orden a través de una gramática y a través de un vocabulario, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, son las comunidades europeas que no saben en realidad ni siquiera cómo se comportan en términos de discurso estas otras comunidades. Y entonces vemos a Sagún en el libro 6 del Códice Florentino intentando dar orden a todo este tipo de discursos que existían antes en la época prehispánica, ¿no? Y entonces nos habla de los Huehuetlactoli, de los Tzanilistli, que vimos la otra vez, ¿no? De las adivinanzas, como que intenta conocer qué tipos de discursos, qué tipos de
taxonomías de discurso tienen estas comunidades, porque pues la verdad es que también eso es muy particular a cada comunidad y a cada tradición histórica, ¿no? No todas las comunidades del mundo van a tener testamentos, porque insisto, tener testamentos tiene una presuposición de un montón de cosas, ¿no? Que existe la institución de herencia, que existe la institución de la propiedad privada, que existe quién puede regular este tipo de herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, si no tenemos una comunidad donde no existen estas instituciones, pues claramente no va a haber testamentos, ¿no? No se van a escribir o no van a ser importantes. Van a ser importantes otras cosas. A lo mejor la enseñanza de ciertos consejos morales, eso sí es más importante y entonces le damos un nombre a este tipo de discurso, ¿no? Y entonces decía, ¿no? Existe toda esta serie de textos o de tipos de discurso y lo que necesita la administración es introducirlos o limpiarlos, también quitarles todo el contenido que no sea muy pragmático, es decir, que tenga que ver con la religión prehispánica, y retomarlos y ponerlos en nuevos textos que van a guiar ahora estas formas de producir los discursos, ¿no? Y entonces desde ahí, pues lo que parece es que sí se cuadra, ¿no? Así como el espacio y las comunidades se someten a un rígido espacio, además, ¿no? Y además ahí la metáfora es muy bonita y muy horrible, porque son espacios cuadrados, ¿no? Esta formación del dámero, que es como están construidos las comunidades y los pueblos en la época colonial, pues es también como de mucho control, ¿no? De mucha orden, son cosas cuadradas como el centro histórico, ¿no? Digo, ya también, pues el crecimiento poblacional es siempre más caótico, pero había ese interés, ¿no? Entonces imagínense, así como las comunidades se reducían en dámeros muy cuadraditos, pues también hay un interés de reducir la lengua a estructuras muy cuadradas, ¿no? Que permitan este control ideológico también. Y entonces justamente desde ahí es que tenemos que pensar, o podemos pensar, todo este proceso de gramatización como estos cuadros que vamos poniéndole a la lengua, que nos van a permitir solo conocer los tipos de discurso que son convenientes a nuestra comunidad, y también a través de esos tipos de discurso ir limpiando ciertas características que pueden hablar de la formación anterior, de la formación social anterior, es decir, del mundo prehispánico, ¿no? Y sobre todo tienen que ver con la religión. Entonces desde ahí, justamente en este proceso de reducción lingüística, lo que va a ser muy importante otra vez es ver cómo las gramáticas y los vocabularios están dándole justamente este contenido, ¿no? Imagínense, a lo mejor no es tan difícil en un léxico, en un vocabulario, hacer la equivalencia de traducción entre chichi y perro, ¿no? Eso a lo mejor es hasta inocente, como que mucho lo podemos estar buscando y no tenemos mayor problema en asumirlo, porque además el perro es algo muy concreto, ¿no? Pero luego se viene toda la serie de términos jurídicos, de términos religiosos, que necesitan incluso crearse. Ya hablábamos la semana pasada de que va a haber un montón de neologismos, sobre todo en el mundo religioso, para poder expresar pues conceptos que tienen que ver con la religión católica, ¿no? Y que incluso vemos que a pesar de que a veces se seleccionan palabras originarias en náhuatl, lo que es muy común es que se creen nuevos términos para justo no hacer referencia a las creencias prehispánicas, ¿no? Entonces, justamente también a partir de ahí, pues está haciendo este proceso de control, ¿no? Siempre tenemos que estar pensando, pues, que esta reducción lleva un poco ese control, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, todo este trabajo que es muy impresionante, ¿no? Uno no puede negar la importancia y la impresión que producen los documentos y las gramáticas del siglo XVI. Bueno, sí, la impresión que producen las gramáticas del siglo XVI cuando uno se clava con esto, ¿no? Porque así como muy naturalmente no pasa. Pero bueno, supongamos que ya todos estamos clavados ahí. Imagínense, ¿no? Son documentos, son trabajos muy, 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 muy importantes, muy innovadores en términos teóricos, pero que también hay que contextualizarlos desde esta visión, ¿no? También tenemos que considerar su dinámica y su perspectiva mucho más política, porque pues está puesta también ahí. Y entonces, pues ya centrémonos en específicamente cómo funcionó esto en el náhuatl, ¿no? Porque hasta ahora, pues hemos estado hablando un poco más, a lo mejor de comunidades mesoamericanas en un amplio término, pero pues bueno, el náhuatl tiene su propia tradición, ¿no? Porque además, pues el náhuatl fue la primera lengua que tuvo un arte fuera de Europa, ¿no? Fue la segunda de las lenguas modernas que tuvo un arte, la del francés es posterior, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, desde aquí, pues ya podemos empezar a observar la importancia que tenían estas lenguas, ¿no? Se conocían quizás algunos documentos, no digo el náhuatl, sino que
empezaban a formarse gramáticas de algunas lenguas, sobre todo para la enseñanza también de las lenguas, ¿no? El español, como además era una lengua muy importante en aquella época, tiene así artes, no sé, de aprender español hechos por flamencos, por germanos, bueno, o sea, por alemanes, etcétera, ¿no? O sea, si te interesaba esto, pero en realidad, así la descripción gramatical de una lengua, pues está la de Nebrija del castellano, y luego están las del náhuatl, ¿no? Si no me fallan las fechas. Y bueno, entonces tenemos que hay por lo menos dos artes desarrolladas por los franciscanos que no conocemos, ¿no? Que solo conocemos porque Mendieta, otro franciscano, en algún documento nos dice, ah, sí, y Fraital y Fraital escribieron artes de la lengua, y bueno, pues digamos que también el tiempo con la documentación pues no se llevan bien, desaparecen textos, ¿no? Se roban textos, se destruyen textos, entonces pues no siempre todo nos llega, y a veces la información que tenemos pues hay que rescatarla así, en quién más dijo al respecto, ¿no? Y entonces, según Mendieta, insisto, pues conocemos que en 1524, un tal Fray Francisco Jiménez, que fue uno de estos primeros 12 franciscanos que llegan a México, bueno, la historia es, en realidad llegan primero 3, ¿no? Que son también justo flamencos, Fray Pedro de Gante está ahí, y luego vienen 12, ¿no? Que estos 12, pues ya, también hay ahí una como representación mítica, ¿no? Porque pues también, los europeos también tienen esta representación mítica, solo que no se comprende así. Y entonces llegan 12 franciscanos, y uno de ellos, Francisco Jiménez, hace una gramática, según Mendieta, es una excelente gramática que no conocemos. Hay una segunda, que no tenemos fecha de su producción, de otro de esos 12 franciscanos, Fray Alonso Rangel, que también tendría que haber desarrollado un arte, ¿no? Y finalmente tenemos una de 1547, esta es la primera que se publica acá en México, de Fray Andrés de Olmos. O sea, esta ya pasó a la imprenta. Justamente por eso es que también nos ha llegado a nosotros. Y de hecho creemos, o se especula, que esta arte de Fray Andrés de Olmos, que pues justo se llama Arte de la Lengua Mexicana, es la segunda versión, que tendría que haber escrito una por ahí de 1530 y tantos, no se conoce, esa seguramente tampoco llegó a la imprenta, y la primera, ¿no? Entonces que vamos a conocer, es esta del 47, ¿no? Claramente aquí también para la escritura de estas gramáticas, pues hay un proceso, ¿no? Que no podemos negar también, de aprendizaje muy fuerte de la lengua y de recolección de corpus, ¿no? Fray Andrés de Olmos, una de las cosas que hizo justo para poder hacer su gramática fue reunir Huehuetlactoli, ¿no? O sea, de estos documentos, esta serie de consejos antiguos que daban la gente grande a través de como metáforas y admoniciones a gente joven, ¿no? En contextos bien específicos como la boda, ¿no? Bueno, se junta una pareja y entonces llega la gente más grande y aconseja cómo tiene que ser la vida ahora, después de juntarse, ¿no? Y entonces Olmos agarró esta serie de consejos y a través de ellos fue también que pudo ver cómo funcionaba la lengua. Y entonces nos presenta un arte pues bastante bien elaborado, claramente basado, ¿no? Como todas, en la descripción de latín que hacía Nebrija, ¿no? Este tal Nebrija que hizo la gramática del español, en realidad en su época era mucho más famoso por su gramática del latín. La gramática del español como que pasó medio como que nadie le hizo mucho caso, pero la de latín era muy importante porque además era texto pues como libro de texto de esa época, ¿no? Digamos que si querían aprender latín, todos los franciscanos utilizaban las lecciones latinas de Nebrija, ¿no? Entonces, desde ahí pues era muy famoso y desde ahí se usa como guía para la formación de gramáticas. Y entonces, digamos, esta es la situación previa a la mitad del siglo XVI, ¿no? A la segunda mitad del siglo XVI vamos a tener en realidad la presencia de las dos obras que son más fundamentales en este momento, ¿no? Y que de hecho nosotros vamos a utilizar por lo menos el vocabulario. Molina fue una de los conocedores más grandes, siendo sacerdote al menos, de la lengua náhuatl, ¿no? Y justamente, pues, su conocimiento que lo tiene porque él, a pesar de que vino de España, aprendió desde muy niño, llegó desde niño, aprendió el náhuatl, pues digamos, tiene una competencia casi de nativo hablante, ¿no? Cosa que pues sí es envidiable porque pues ninguno de los otros franciscanos lo tenía, ¿no? Entonces, claramente lo que hace Molina es aprovechar su capacidad, su conocimiento de la lengua para pues generar documentos doctrinarios y generar un vocabulario y generar un arte.
Entonces, lo primero que va a publicar es en 1555 el vocabulario de la lengua mexicana, que después va a tener una segunda edición con la parte que se conoce como vocabulario de la lengua mexicana castellana y de castellana mexicana. Es decir, no solo genera un texto en el que uno pone la palabra en náhuatl y nos da una forma en español, sino también las equivalencias contrarias. Uno busca una palabra en español y le da una palabra en náhuatl. Y entonces eso también está bien interesante, porque hay veces que uno no conoce las palabras, o no las puede reconocer en la forma en náhuatl, pero luego se las termina encontrando en las formas que están en el español, ¿no? De ahí que, por ejemplo, o sea, podríamos pensar que Aztlán, este lugar místico, digo, mítico de donde vienen, o real, ¿no? En realidad es una discusión, de donde vienen las comunidades, por lo menos en su narración, nahuas, específicamente además los mexica, sabemos que ese Aztl es ¿cómo se llama? Ala, ¿no? No aparece con esa entrada en el lado del náhuatl, pero si uno busca Ala, va a encontrar algo así como Aztatl, ¿no? Y entonces, ya desde ahí, podemos reconocer que sí son muy útiles, ¿no? Estas equivalencias. Bueno, va a presentar este vocabulario en el 1555 y en el 1571 el arte de la lengua mexicana, que es también en su momento una de las obras de referencia básicas para aprender la lengua y además pues es una de las obras gramaticales que más útiles nos son para acercarnos a la lengua, ¿no? Y digamos, esto es también desde el lado franciscano, ¿no? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que además este conocimiento va a estar puesto a través de las órdenes religiosas y entonces también como que son muy particulares en su avanzada, en cómo van creando tradiciones, en cómo se van conformando incluso ortografías, ¿no? Digamos, podemos decir que reconocemos una especie de ortografía franciscana del náhuatl, que es la que pues, nosotros no aprendemos porque es un poco caótica, porque está muy supeditada también a las características gráficas del español de aquella época, pero pues digamos como que sí se conforma, se mantiene y de hecho es una de las más extendidas durante la colonia, ¿no? Si uno quiere meterse ya a documentación, de alguna manera tiene que entender pues cómo funcionan estas grafías y cómo más o menos se fue conformando esta tradición de escritura franciscana, que fue la primera además, ¿no? Están los dominicos, que en su desarrollo gramatical del náhuatl, como que son un poco menos importantes que como lo son, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca tuvieron una presencia muy fuerte las comunidades dominicas y fueron ellos quienes desarrollan las gramáticas, por ejemplo, del zapoteco, ¿no? En el lado del náhuatl, si bien estuvieron presentes, por ejemplo, en Culhuacán, ¿no? Era quienes tenían los dominicos, también Coyoacán, eran quienes tenían la iglesia, digamos como que se apegan mucho a la tradición franciscana y tampoco van a desarrollar artes, ¿no? Como que aquí ya estaba medio copado el trabajo con el náhuatl. Entonces ellos no van a ser tan importantes, pero los que sí van a ser muy importantes son los jesuitas, ¿no? Que también tienen una larga tradición de estudios lingüísticos, ¿no? Como que siempre también le habían dado mucha importancia a esta posibilidad de traducción y entonces llegan y van a ser también quienes le van a poner un poco más de orden a la discusión, ¿no? Son muy trascendentes en este sentido. Su ortografía, que de hecho es la ortografía, una variación de la ortografía que vamos o que estamos empleando en la clase, y entonces, pues ya desde ahí son, digamos, tienen esa importancia, pero también eso lo logran porque son quienes mejor documentan los fenómenos fonológicos de la lengua, ¿no? O sea, este tal Rincón y también Carochi sistemáticamente escriben vocales largas donde hay vocales largas, glotales, que ponen unos acentos donde hay glotales, tienen como mucha importancia, ¿no? Le dan mucha importancia a las partes que van más allá de solo el sustantivo y el verbo, ¿no? Como que antes las gramáticas se habían dedicado sobre todo a ponerle orden a cómo son los sustantivos y los verbos, porque además era la parte de la gramática latina que era muy importante, ¿no? Porque no sé si hayan estudiado latín, pero ahí hay un montón de morfología, ¿no? Es decir, uno tiene que aprender formas específicas de cómo es rosa cuando es objeto directo y cómo es rosa cuando funciona como sujeto, ¿no? Y el verbo, pues bueno, también está lleno así de si es voz pasiva, si es imperfecto, si es perfectivo, si no sé qué. Ahí hay un montón de morfología. Y entonces uno llega con esa idea y busca esa morfología en las lenguas de estas otras lenguas que no conoce, ¿no? Y entonces claramente pues estos textos franciscanos que están guiados por ahí, están muy interesados en dar toda esa serie de formas morfológicas, y si uno se va al arte de Molina encuentra cuadros, ¿no? Y también al de Olmos, cuadros de
conjugación del verbo tal, y entonces aparecen los verbos. Conjugación de tal verbo y aparece tal verbo, ¿no? Digamos, los jesuitas ya no se interesaron tanto por eso, dan cuenta de la gramática, de toda esa morfología, pero se fueron dando cuenta de que los procesos como interesantes, o sea, si bien sí también están ahí, se apoyan en otras partes de la oración, digamos, ¿no? Y entonces, justamente, quien más orden le va a dar a eso es este Horacio Carochi, que tiene, en 1645, publica un arte que además tiene justo como subtítulo algo así como Arte de la Lengua Mexicana con la declaración de los adverbios de ella, ¿no? Entonces, esta declaración de los adverbios de ella es toda una innovación gramatical que permite dar cuenta de una serie de partículas, que de hecho es donde está la dificultad más grande a veces de la lengua, ¿no? Y bueno, ahí lo digo un poco con sesgo porque pues, yo estoy en mi tesis clavado justo con esas partículas, ¿no? Entonces me parecen muy importantes, pero de verdad creo que sí son una descripción que no se había hecho antes y que justamente son los jesuitas quienes le ponen mucha más atención y también desarrollan una serie de manera de escribir la gramática. Empiezan a meter ejemplos de corpus, ¿no? Es decir, si quiero estar ante tal situación, alguien me pregunta tal, debo decir tal cosa. Y entonces uno empieza a encontrar también sistemáticamente los significados en uso de las palabras y de las estructuras. Desde ahí es una innovación gramatical bastante importante. Y entonces justamente otra de las cosas que tenemos que estar al pendiente es de revisar esta gramática, ¿no? Si se acuerdan, además, hay una carpeta en Dropbox y en esa carpeta en Dropbox estas gramáticas están cargadas, ¿no? Entonces también, si quieren echarles el ojo, si su curiosidad les lleva a ver cómo son, pues bueno, están ahí y además pues son muy chistosas porque están escritas en español o en la lengua castellana del siglo XVI-XVII, entonces pues sí, luego dicen cosas que uno se queda, ¿de qué hablan, no? Pero bueno, y entonces, bueno, hasta acá alguna duda, algún comentario. Bueno, y esto nos lleva a una pregunta que, digamos, se sale ya un poco del tema, pero que es importante que hagamos, ¿no? Y que tengamos este ejercicio ahora, antes de que se vaya complicando la cosa, haya más verbos, y ustedes tengan que ir a un diccionario y no sepan cómo se utiliza, ¿no? Y entonces, de entrada, lo primero que hay que decir es, ¿qué diccionarios se pueden utilizar para estudiar esta lengua y para traducir documentos del siglo XVI, ¿no? Yo les recomendaría tres. Está sobre todo este les recomendaría, tiene el nombre del Gran Diccionario del Náhuatl, que desarrolló Marc Duvenot, que es un historiador, trabaja ahí en históricas, y bueno, hay un conjunto de colaboradores que participan con él, y en realidad este es muy bueno, ahorita vamos a verlos todos en internet, ¿no? Porque reúne varios diccionarios, entre ellos están los diccionarios de Molina, y están otros diccionarios coloniales, que ya no son el de Molina, pero que también luego nos ayudan a observar otros significados que a lo mejor se iban escapando. También tiene diccionarios de variantes modernas, entonces no va a ser nuestro caso, pero cuando uno se va a trabajar documentos coloniales de otra zona, por ejemplo, no sé, Tabasco, pues también es bueno saber que a lo mejor una palabra en Tabasco ya desde la colonia significaba otra cosa, ¿no? Y entonces, pues ya, o en la actualidad significa otra cosa, y entonces a lo mejor puede uno rastreando el proceso de cambio de significado y plantear una traducción para un término que todavía no tenemos muy claro, ¿no? Entonces, este diccionario tiene esa ventaja de reunir todos estos, hay que aprender a usarlo, y de hecho este es el que vamos ahora, les voy a enseñar más o menos cómo emplear, ¿no? También es importante este de acá, porque a la vez contiene este de acá, que es el Diccionario de la Lengua Náhuatl Clásica que desarrolló Alexis Wimmer, que, bueno, además ese lo pueden encontrar aparte, ¿no? En esta página, y bueno, la cosa es que este está en francés, ¿no? Si saben francés, pues mucho más fácil, a veces tiene entradas en español porque a la vez reúne otras entradas de otros diccionarios, y entonces, pues puede confrontarse, ¿no? La definición que hace Wimmer, la definición que hace Michel Onet, porque también se nutre de Michel Onet, que es el gramático que hay que leer ya contemporáneo, ¿no? Y además tiene ejemplos de texto, casi todos del Códice Florentino. Entonces, si además uno quiere ver cómo funciona una palabra en específico, pues aquí puede encontrar sobre todo, insisto, el Códice Florentino, ejemplos de uso. Y entonces eso es bueno, porque ya que le van agarrando un poco la onda a la lengua, van a ver que hay ciertos significados que a veces son muy particulares de ciertos contextos, y esos contextos van a estar aquí. Entonces ayuda mucho de repente a decidir
cómo traducir un término, ¿no? Insisto, el problema es que, bueno, y otra cosa es que este diccionario, además, establece una forma normativa de la lengua, es decir, estandariza, según criterios de duración vocálica y de presencia de consonantes glotales, una escritura. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, para mí, que eso es muy importante, pues a veces aquí es donde uno encuentra si, no sé, tal verbo lleva una vocal larga o no, o si a lo mejor hay una glotal por ahí que se nos escapaba, pues justo aquí uno puede ir consultando, ¿no? Entonces también, a mí por eso particularmente me gusta este diccionario. Y finalmente vamos a encontrar este diccionario, de Nahuatl Dictionary, que desarrolla Stephanie Wood, ¿no? Otra una historiadora, ella norteamericana, con otro grupo de colaboradores, que lo desarrollan a través de la Universidad de Oregon, ¿no? La ventaja de este es que también es un diccionario de uso, es decir, que han creado las entradas con base en cómo están los documentos, es decir, aquí no llegan con diccionarios que ya existían y vamos a reordenarlos y ya estuvo, ¿no? Sino más bien empiezan en un proyecto como vamos a ver qué palabras están en tal tipo de documento y a partir de ahí vamos a ir consignando la entrada, ¿no? Esto es un problema lexicográfico que sobrepasa en realidad pues, esta materia, pero es muy interesante poder generar también que un diccionario que tenga que ver con cómo se usan las palabras, no como creemos que tendrían que ser, que es como el método más usual para la formación de diccionarios, ¿no? Y entonces, bueno, podemos usar esos tres, y lo que dice Bertrand en el chat también es cierto, ¿no? Este en realidad le pertenece a un proyecto más amplio, que es el CEN, que también desarrolla Marc Duvenot, y justamente, pues ahí no solo hay diccionarios, ¿no? Hay toda una parte que nos ayuda a encontrar palabras en corpus, y también nos ayudan a, pues justo a ver incluso como partes mucho más gráficas, digamos, ¿no? Como mucho más de la documentación prehispánica. Entonces también el CEN por eso vale mucho la pena, ¿no? Esta parte del TEMOA, que además para justo encontrar usos de las palabras está bien bueno, ¿no? Entonces sí, también hay que agregar el CEN, pero digamos, quedémonos por ahora con este, que es el gran diccionario del náhuatl, que pues porque es lo que nos va a interesar más, que es justamente buscar palabras, ¿no? Entonces, si no tienen dudas hasta acá, pues pasemos un poco rápidamente a ver cómo funcionan los diccionarios para que después no haya dudas. Entonces, preguntas sobre esto, sobre lo visto hasta aquí. Bueno, asumo que eso es uno. Esos diccionarios están, o sea, se pueden encontrar fácil en la red. Sí, en realidad googlean con esos nombres, Gran Diccionario del Náhuatl, y les sale, ¿no? Además, bueno, esa es una liga de la UNAM, entonces no debería haber problema, pero además si hubiera problema, pues justo ahí ahorita les voy a poner el texto, la proyección en el Facebook, y entonces pues ya ahí van a tener las ligas, ¿no? Entonces no va a haber ningún problema con eso. Y entonces, aquí tenemos, ya están viendo, sí, ¿verdad? Sí, sí, el Sí, ya estamos se viendo. ve. Perfecto. Bueno, entonces ese es el gran diccionario del náhuatl, ¿no? Les digo que este es el que yo creo que hay que usar porque reúne varios diccionarios, y entonces aquí podemos buscar tipos de palabras, bueno, las palabras que, por ejemplo, estén en la tarea. Y entonces, si alguien saca su tarea ahora, podemos buscar, digo, ahí dicen los significados, pero podemos buscar la palabra que quieran. No nomás díganme. Ayer yo busqué la de Cantan y me fui al de Wimmer y salió hasta en francés. Sí, sí, les digo que esa es la cosa que en el de Beamer pues está en francés todo, ¿no? Pero ahorita lo vamos a ver, ¿no? Porque además a mí el de Beamer me parece que es muy útil para muchas cosas. Pero entonces busquemos Cuica, ¿no? Decía David, hay que buscar cantar. Bueno, entonces, la cosa con este diccionario es que, por ejemplo, ustedes en sus tareas van a observar, voy a cambiar de palabra, ahorita regreso a Cuica porque si no, eso no funciona. Por ejemplo, que escribimos Tlactoli. Y está escrito así, en realidad está escrito así, ¿no? Y pues les tengo que decir que así jamás lo van a encontrar en este diccionario y en realidad en ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una convención gráfica que estamos utilizando nosotros en la clase. ¿Qué vamos a hacer si quiero buscar la palabra Tlactoli que está en una tarea? Pues de entrada quitarle la duración vocálica, o sea, esta O larga, y quitarle las glotales, sobre todo cuando busquemos en el GDN. Y entonces ahí sí ya nos apareció Tlactoli, ¿no? ¿Por qué?
porque aquí este buscador está pensado justamente en la escritura más convencionalizada, que es una escritura que no toma en cuenta, o sea, que en realidad es la franciscana, que no toma en cuenta la duración vocálica ni la presencia de consonantes glotales. Nos va a arrojar un montón de entradas, como pueden ver. Ay, no sé qué pasó. ¿Siguen viendo el diccionario? ¿O cambió de...? Estás en la de Oregon ahorita. Ah, muy bien, entonces, espérenme tantito. Y ahora sí están en el Tlahtoli, ¿verdad? Sí. 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 Entonces, como pueden ver, arroja un montón de resultados y uno puede encontrar en esta parte que dice fuente de dónde viene la definición, ¿no? Estos son manuscritos y en realidad son cómo se tradujo el documento, lograron segmentar la traducción y entonces hacerle la equivalencia, ¿no? Donde en la parte en náhuatl dice Tlahtoli, en la parte en español se tradujo por la habla, y entonces así se va haciendo la entrada, ¿no? Y esto pues es un texto de 1700 y algo, quién sabe cuál sea. Tenemos, por ejemplo, esta de 1645, que es la de Carochi, y entonces esto es de su gramática. Y como pueden ver, aparece aquí abajo en la parte en gris el significado, ¿no? Y entonces además, lo bonito del GDN es que nos da un montón de información. Cómo estaba la forma escrita en la fuente, cómo la normalizan ellos, el grupo de Marc Touvenot, y da dos propuestas de traducción que generalmente son la misma porque solo había una propuesta en la fuente original, ¿no? Y entonces, según Carochi, Tlahtoli se traduce como palabra, habla, lengua, lenguaje, razones o tratado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar los ejemplos de la gramática de Carochi donde se emplea la palabra. Y aquí esta escritura es la escritura que utiliza Carochi para para su gramática, ¿no? Y esta es la traducción, claramente, a español del siglo XVII, ¿no? Entonces, oíd la palabra del Señor los que estáis aquí. Nadie en español mexicano actual diría eso, ¿no? Entonces, nos va a dar estas fuentes, también, por ejemplo, Rincón, ¿no? La otra obra gramatical jesuita de la que hablaba hace rato, pues aparece justamente aquí, en la de 1595, y otra vez, él da plática o razonamiento. Esto es una cecedilla, nos vamos a encontrar este tipo de grafías, ¿no? La gramática de Olmos, la gramática de Guerra, que esta es una gramática pensada para la parte occidental de la lengua, es decir, para Jalisco, ¿no? Son una gramática que se hizo sobre la variedad náhuatl de Jalisco. También esta, Cortés y Cedeño, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, pasamos estas partes que son las coloniales y podemos llegar, por ejemplo, a este de 2004, que es el diccionario de Beamer, y aquí podemos encontrar la escritura estandarizada de Beamer, que él sí repone glotales, pero las marca con H, y su propuesta de recuperación de vocales largas y cortas, ¿no? Que aquí se van a escribir con este acento circunflejo. Y bueno, trae la definición, ¿no? Dice que es mod, parole, opinión, langage, champ, bueno, perdonarán mi francés que es de Iztapalapa, eso dice, ¿no? Y entonces, a veces trae la traducción al español, palabra, plática, habla, dice en qué fuentes está, y a veces otras, por ejemplo, Garibay, ¿no? Que en este caso es la llave del náhuatl. Y además, como pueden ver, pues aquí trae ejemplos, ¿no? Y dice las fuentes, y entonces ya desde ahí, pues es un ejercicio, por lo menos filológico, bastante enriquecedor, ¿no? Y bueno, además trae ejemplos por cada una de las definiciones que da. Entonces aquí pueden ver, ya que vayamos entendiendo mejor la lengua, pues van a poder leer esto y ver como las características del significado que está traduciéndose al francés. Insisto, la dificultad de este es que viene en francés, entonces a veces pues tendrán que recurrir quizás a un diccionario de francés al español o cosas así, ¿no? Y si no saben francés, pues no les va a ser tan útil este diccionario. Y luego además vienen las entradas de Molina, ¿no? Molina tiene dos diccionarios, Molina 1 y Molina 2. Uno es, si no mal recuerdo el orden, Molina 1 es del náhuatl al español y Molina 2 es del español al náhuatl. Entonces, digamos, ahí se dan las dos ocurrencias y además, pues se pone una definición por cada una de una entrada por cada una de las definiciones que el propio Molina da, ¿no? Y entonces, claro, aquí lo que nos va a dar es información que da el propio Molina, ¿no? Tlahtoli, cuento que se cuenta a otros, y bueno, se pone un análisis morfológico, ¿no? Entonces dice que tiene la forma tla,
la forma to y la forma li. Esto igual ahora no nos importa mucho, nos importa esto de que está acá. Y el problema con lo que querría llegar en este momento para hablar de Molina, es que vean que a veces las definiciones también son del español del siglo XVI. Y entonces hay que recurrir a otro diccionario para poder luego entender exactamente qué dice Molina, ¿no? Muchas veces son cosas incluso de sus tabús, ¿no? Por ejemplo, el Tzintli, ¿no? La parte baja del cuerpo humano, que uno podría decir algo así como nalgas, etcétera. No sé, Molina lo traduce muy raro y dice el ojo del pundonor, ¿no? Claramente, pues ahí hay un problema moral de su época, ¿no? Bueno, entonces decía, hay veces que hay que recurrir a otros diccionarios, y a ese diccionario les recomendaría que recurrieran a uno del español que se llama Diccionario de Autoridades, ¿no? Que es justamente un diccionario del siglo XVII, XVIII, de nuestra lengua. Y entonces estos usos que pueden parecer raros, ahí están consignados. Cuando tengan dudas de qué están traduciendo y qué dice Molina, vayan a ese otro diccionario, ¿no? Entonces, bueno, esto es para buscar sobre todo sustantivos, ¿no? Porque además, buscar verbos tiene su particularidad. Y entonces ahorita decía David, yo busqué cuica, ¿no? Que es cantar. Y entonces, espérenme, vamos a buscar de nuevo cuica. Y entonces me voy a ir a las entradas de Beamer y de Molina, que son las que me importan. Tenemos primero la de Beamer. ¿Por qué nos importa la de Beamer? Porque nos da información gramatical que es muy importante para nosotros, ¿no? Veíamos verbos intransitivos la clase pasada. Bueno, pues aquí nos dice, cuica es un verbo intransitivo y significa chanter, o sea, cantar. Forma o hace la forma pasiva, que veremos en su momento como cuico, ¿no? Entonces también, cuando uno tiene dudas de ciertas formas gramaticales, aquí puede resolverlas. Entonces también por eso es muy importante, ¿no? Luego aquí, bueno, nos va a dar otras definiciones, la de la gramática de Andrews, que es otra gramática moderna, ¿no? A mí me gusta más la de Loné, pero también la de Andrews es muy buena. Pues es la definición que da, como esta está escrita en inglés, pues bueno, nos da la definición en inglés. Y otra vez nos va a dar su característica gramatical y algunos usos, ¿no? Particulares. Aquí, por ejemplo, da el verbo en pasivo y ejemplos del pasivo, y una cosa que tendría que ser rara para un verbo impersonal, que es una forma reflexiva, ¿no? Y entonces tenemos mi totía, mocuica, ellos bailan, ellos cantan, ¿no? Y nos da la fuente, y entonces aquí incluso podemos hacer esta búsqueda de repente, ya que tengamos mayor dominio de la lengua también, cuando una forma, por ejemplo, que encontremos mocuica, nos haga ruido, ¿no? Así, ¿por qué existe mocuica? Porque no tendría por qué existir. Pues aquí dice, al menos nos dice que no es nuestra locura, que lo han encontrado en otros usos, ¿no? Y entonces, por lo menos ya tendremos más claridad a la hora de traducir. Pues por este tipo de información, va a ser importante, a mi juicio, el diccionario de Beamer. Pero también el de Molina, pues es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que cuica tiene dos definiciones: chirrear las aves y cantar. Y fíjense cómo Molina antes pone el ni. ¿Se acuerdan qué significa este ni? Lo veíamos la clase pasada. ¿Se acuerdan de la conjugación de los verbos? Y entonces había un ni ahí. ¿Alguien se acuerda qué era? Sí, era un prefijo del sujeto, ¿no? Exacto, era un prefijo de sujeto. ¿De alguien se acuerda de qué sujeto? David, ¿tú te acuerdas? Primera De la persona. primera. Ajá, La de primera la primera persona. persona, sí. Exactamente, entonces es yo, ¿no? Entonces lo que hace Molina a la hora de consignar sus entradas es indicar con este ni que es un morfema obligatorio del verbo. Entonces, es decir, sabemos que va a ir antes del verbo, en este caso cuica, un pronombre, o bueno, un morfema de este grupo de ni, ¿no? Y entonces ahí tenemos el paradigma que aprendíamos la clase pasada. Ni para primera persona de sujeto, ti para segunda persona de sujeto, cero para tercera persona de sujeto,
Y entonces ahí también nos debemos recordar que cuica no es cantar, sino el canta. Un verbo en náhuatl, perdón, siempre está conjugado en la tercera persona, ¿no? Y bueno, están además las formas de plural, ¿no? Ahora las vamos a revisar en la tarea. Entonces, Molina nos está diciendo esto siempre, ¿no? Que va a requerir una serie de estos grupos, de estos morfemas. Y entonces eso significa que hay que buscar el otro grupo de verbos que tenemos que ver, que veremos en las próximas clases, que son los transitivos. Entonces voy a buscar un verbo transitivo para que vean cómo aparece, ¿no? Ictoa es hablar, ¿no? Entonces, bueno, nada más que quiera buscarlo, ahí está. Vámonos de nuevo a la entrada de Beamer. Y entonces tenemos Ictoa, ¿no? Fíjense, yo busqué Ictoa, pero yo sé, y lo van a encontrar ustedes en sus textos cuando lo veamos, en los textos que trabajemos en la clase, perdón, con una glotal, porque lleva una glotal. Otra vez, se la tengo que quitar para poder buscarlo en el diccionario, ¿no? Y entonces, ya que se la quité, me va a dar toda esta serie de búsquedas, y me interesa irme a la de Beamer, insisto, ¿no? Y entonces aquí nos va a decir Ictoa, vean que marca la H para decirnos que había una glotal ahí, y eso es lo que nosotros usamos con saltillo, no se olviden de eso, y nos va a decir, bueno, tenemos que es verbo transitivo o verbo reflexivo, ¿no? Este VR significa reflexivo, que es otra forma de verbos que tenemos que ver. Y entonces nos dice, cuando es verbo transitivo, y va a aparecer un tla, y este tla significa que tiene un objeto que es inanimado. Recuerden que la animacidad es muy importante para esta lengua, y entonces vamos a observar, después vamos a dar claridad respecto de qué es este tla, pero en este caso nos está diciendo que, o sea, en realidad lo que nos está diciendo es que va a tener un objeto que no es persona, es cosa. Y cuando tiene objeto que es persona, digo que es cosa, significa decir, hablar acerca de o mencionar. Puede ser un verbo reflexivo, que es lo que significa aquí, y bueno, este tiene sentido pasivo. Vamos a leer que como en español las formas con C luego son formas pasivas, en náhuatl las formas que son reflexivas con mo también son formas que luego tienen sentidos pasivos, ¿no? Si no se acuerdan qué es la voz pasiva, ahora podemos dar una definición muy rápida, ¿no? Entonces los verbos reflexivos tienen este sentido, se nombra, es dicho, se dice, es proclamado, ¿no? Y entonces ya desde ahí podemos encontrar estos sentidos. Otro uso reflexivo puede ser este être officieux, no sé si es como ser oficioso. Bertrand, tú sabes francés, ¿no? ¿Qué es être officieux? Se supone que sí, debe ser oficioso en el sentido de tener cierta manera de respetar el protocolo o algo al estilo. Ser oficioso es eso, respetar protocolo al momento de hablar, es que hay toda una parafernalia, normalmente cuando avanzas ahí, cuando dices un título o algo al estilo, un título de, no sé, de nobleza o un título en oficio que uno puede tener, hay una manera de decir, de manera, como lo decías hace ratito, ¿no? De usar la policía, es decir, de respetar ciertas convenciones al momento de hablar. Ok, muchas gracias, Bertrand. Pues justo, ¿no? Entonces, digamos, ser protocolario, ¿no? Dijiste respetar el protocolo, ser protocolario, ¿no? Entonces, fíjense, el verbo ictoa significa decir, ser dicho o ser protocolario. Y entonces, aquí Beamer nos da las tres definiciones, ¿no? Cuando vamos a ver algo que también es muy importante, la formación del pasado luego es muy particular para cada verbo, y entonces algo que hace, que agradecerle a Beamer por eso, es darnos la forma más general que vamos a encontrar los pasados de estos verbos, ¿no? Y entonces nos dice, ictoa hace el pasado en icto, y entonces, bueno, pone la glotal, porque también ahí vamos a ver que las glotales aparecen mucho, ¿no? Y entonces nos vuelve a poner ejemplos de uso. Cuando es tla, decir, cuando es reflexivo con el sentido pasivo de ser nombrado tales usos, cuando es pasivo, ser oficioso, ¿no? Esto que decíamos ser protocolario, nos da los ejemplos que tiene. Fíjense cómo nomás lo que tiene es otra entrada de un diccionario en inglés. Y entonces ya desde aquí, pues sabemos que a lo mejor esta de ser protocolario es un uso raro, ¿no? Que no es común en la documentación. Fíjense cómo incluso cambia, ¿no? La forma de la cantidad de entradas que tiene.
Entonces, digamos, eso es si buscamos un verbo transitivo en Beamer. Pero también es importante que veamos cómo los da Molina. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí, fíjense, Molina da más, ¿no? Tenemos ni kiktoa, y entonces este ki de acá es lo que nos está indicando que es un verbo transitivo, ¿no? Ese ki significa lo. Y entonces lo dice es decir algo, ¿no? Otra vez, tiene un ni de sujeto, otro morfema ki que viene del juego de prefijos de objeto, y luego el verbo toa, ¿no? Que es el verbo decir. Y entonces todo eso es lo dice. Podemos encontrar aquí la forma reflexiva, y entonces la forma reflexiva la va a dar con no, porque es la forma reflexiva de la primera persona. Y entonces, bueno, a lo mejor fue un mal ejemplo porque empieza con vocal, pero aquí tendría que decir Nino. Y entonces eso nos hace saber que es ni de sujeto, no reflexivo, y en ese sentido, el verbo ictoa, cuando tiene un morfema reflexivo, significa convidarse o comedirse a hacer algo. ¿Qué es este? En realidad ese es el uso que decíamos ahora de ser oficioso, ser protocolario, ¿no? Que da Beamer. Es justo convidarse o comedirse a hacer algo. Luego tenemos otros usos que, fíjense, estos no los da el Beamer, ¿no? Encantar. Y entonces esto, lo que nos está diciendo es un i, sujeto, y va a tener un t porque es un objeto humano. Entonces ya reconocimos aquí que vamos a distinguir entre tla, objeto de cosas, y te, objeto de humanos. Y entonces cuando el objeto es humano, no significa decir algo, sino encantarlo. También puede ser que signifique hablar en contra de otro, ¿no? Y entonces, ni te ictoa, que es exactamente otra vez con un objeto humano, puede ser o encantar o hablar en contra. O afamar a otro, o sea, hablar bien sobre otro. Fíjense todo el rango de significados que tiene este verbo, ¿no? Y entonces justamente por eso es importante que vayamos, pues justo por lo menos confrontando esta serie de diccionarios, ¿no? Y de ahí que justamente yo les recomiende que empleen este GDN, el Gran Diccionario del Náhuatl, para, pues justo además para empezar a entender la morfología, ¿no? Les va a obligar a hacer cortes morfológicos para que entiendan cómo funcionan los verbos en la lengua, ¿no? Pero bueno, justo este es el que quería enseñarles. Me parece que con esta instrucción básica, pues se puede empezar ustedes a familiarizarse con el diccionario, y ya que estén familiarizados, pues va a ser mucho más sencillo traducir textos, ¿no? Igual si tienen alguna duda de repente a cómo buscar una palabra, pues escríbanla y la vamos resolviendo en el momento en que la tengan, ¿no? Es decir, una tarea, no sé. Pero justamente, pues lo importante de este diccionario de acá es, pues que nos reúne muchos diccionarios, ¿no? Nos da formas de uso, y además uno puede aquí ir viendo en la columna de la izquierda ciertas formas morfológicas que tiene la lengua y que nos están especificando los usos que tiene y el significado específico que tiene según criterios gramaticales, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Queda claro lo que hay que hacer con los diccionarios? Y bueno, en realidad esto es parte más bien de cuando hagan la tarea y no sepan una palabra, pues sepan cómo buscarla, ¿no? Pero bueno, entonces si no tienen más dudas con esto, pues podemos pasar, ¿no?, a revisar la tarea, que ya es lo único que nos queda. Entonces, ahora déjenles proyecto la tarea. Bueno, ahí está. Que además era tarea y ejercicio, ¿no? Entonces, vamos uno por uno. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Habíamos dicho que parte del proceso que vamos a tener de aprendizaje del náhuatl es ir glosando documentos, ¿no? No sé si alguien, no había nadie ayer ahí. Bueno, pero por ejemplo, ayer empezamos una especie de taller sobre descripción gramatical del Wixárika, ¿no? Ahí lo organiza el Centro de Antropología, de hecho, ¿no? Y entonces, pues justamente, ¿no?, lo primero que hicimos, o lo primero que tenemos que hacer, es acercarnos a una narración que está glosada. Entonces, digamos que desde ahí, pues justamente este método de glosado, independientemente de la comunidad, insisto, a la que vayan a acercarse, les va a ayudar mucho para entender la lengua de esas comunidades, ¿no? Porque además es nuestro acercamiento más inmediato. Entonces, justamente desde ahí, este ejercicio va a ayudar para eso, y entonces también vamos a aprender náhuatl con este tipo de ejercicio, ¿no? Y entonces, les digo esto porque les voy a pedir que vayamos participando, y entonces, ¿cómo vamos a participar?
la primera persona que haga el ejercicio, bueno, la persona que haga el ejercicio va a leer la oración en voz alta y nos va a proponer las glosas, la glosa como tenemos que tenerla, ¿no? Es decir, con sus cortes morfológicos. Y esto siempre va a ser en una segunda línea, ¿no? Primero tenemos el texto, digamos, tal cual está en nuestra fuente. Aquí hasta ya, como en términos tipográficos, se ve más bonito si lo ponemos en cursiva. Y luego abajo tenemos nuestra forma, digamos, metalingüística, ¿no? Porque en realidad lo que hacemos aquí es un análisis metalingüístico. Y entonces voy a hacer el primero para que vean más o menos cómo es que les propongo que vayamos haciendo este ejercicio, ¿no? Entonces el primero se lee ewaj insiwaj, y esto es ewaj insiwaj, ¿no? Entonces vamos a... Ahí no sé qué le pasa a mi Word, espérenme. No quiero que lo corrijas. Entonces aquí los morfemas que tenemos que ir reconociendo, porque en la segunda línea lo que hacemos es segmentar. Y entonces el primero que ya debemos reconocer es este 0, ay, que no salió 0, que es la tercera persona del singular de sujeto. Y entonces ahí cortamos un morfema, le damos este guión. Luego lo siguiente es el verbo ewa. Y podemos reconocer al final que tiene esta glotalita de acá, que también es un morfema, que ya habíamos visto la clase pasada. Entonces también lo cortamos. Luego tenemos otro morfema, que es una palabra completa, es un in, y este, dijimos, es el artículo. Y luego tenemos la palabra siwa. Esto entonces, podemos reconocer esta glotal, que también tiene valor de morfema, y este otro morfema, que es una palabra que significa mujer. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es darle significado a cada uno de estos cortes, ¿no? Entonces habíamos dicho, los significados gramaticales van en versalitas, son mayúsculas, y entonces ser sujeto de tercera persona, eso es un significado gramatical. Ewa es el verbo partir, ya lo habíamos mencionado la clase pasada. Entonces partir no es significado gramatical, es léxico, y entonces lo ponemos en minúscula. Y luego, esto de acá, ¿alguien se acuerda qué significa? Artículo, ¿no? No, antes del in, este de acá, la glotal. Es muy plural, ¿no? Plural. Y entonces ser plural también es significado gramatical. Le ponemos PL, ¿no? Podemos ser más específicos y decir que en realidad ese plural es el sujeto, ¿no? Pero bueno, dejemos de solo plural. Y entonces, sí, ya acabamos con la primera palabra, que es ewa. Nos queda insiwa, ¿no? Y entonces tenemos este in, que bueno, ya dijo David que significa artículo, y entonces para eso lo glosamos como art, ¿no? Ser artículo también es un significado gramatical, va con versalitas. Fíjense que además estoy procurando, ¿no? Esto ya es una convención gráfica que les agradeceré sobre todo para calificar sus tareas, que lo hagan, que queden empatadas, ¿no? Los cortes, o sea, tienen que quedar empatado el número de cortes de una palabra con el número de elementos que glosamos, ¿no? Entonces, aquí hay 3 morfemas, le estoy dando significado a 3 morfemas. No solo debe quedar eso empatado, sino que además, pues es mejor que cada palabra quede claramente con su glosa para después no confundirnos, porque claro, luego se vuelve tanta información acá que ya uno no sabe qué cosa es qué. Y entonces, para poder hacerlo con orden, pues aquí yo uso tabulador, ¿no? Entonces le dan tabulador, les aparta el espacio, y entonces ya pueden ir con eso haciendo que quede, pues digamos, cuadrado todo el texto. Otra forma de hacerlo es haciendo una tabla, y entonces le quitan las formas de las tablas, y ahí pueden ir escribiendo y se va corriendo el documento con cada corte, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que hace, yo espero que lo conozcan, Polo Baliñas en sus clases de náhuatl, glosa también como parte del ejercicio de trabajo, pero lo pone en tablas, ¿no? Y entonces el problema es que luego eso se mueve demasiado y luego él también se pone ahí a pelear con la computadora. Entonces creo que es más fácil con, ¿cómo se llama? Con el tabulador. Ustedes decidan cómo hacerlo, pero procuren que esto quede empatado, ¿no? Entonces decía, ya, tenemos el artículo in, y entonces siwa, y eso es mujer, que no es un significado gramatical, y plural, que eso sí es un significado gramatical. Y entonces ya tenemos nuestros cortes morfológicos, ¿no? El ewaj insiwaj se corta de esta manera, cada morfema tiene este significado, y entonces ahora sí, ya que lo analicé,
en realidad ya la traducción es la cosa más sencilla que viene, ¿no? Vamos nada más para, digamos, como por darle un orden a todo, poner en comillas simple la traducción. Y entonces, Ewag, Hinsiwag significa la mujer parte, las mujeres, perdón. Parten, o se van, ¿no? Y entonces, bueno, esto lo puedo poner en paréntesis, porque en realidad es solo otra propuesta de traducción. Y entonces ya aquí hemos completado lo que tenemos que hacer con estos ejercicios, ¿no? Ya lo segmentamos, ya lo glosamos, ya lo tradujimos, ya lo hicimos, ¿no? Y entonces es así como vamos a proceder. David. Sí, me salta una duda, Sí. porque por decir, yo cuando hice el ejercicio de los perros duermen, y habíamos quedado de que era mej, o sea, ahora sí que el sujeto y para pluralizar mej, o sea, M, E y el apóstrofo. Ajá. Pero en este caso no, en el de Sigua, no aplica. No, habíamos dicho que tenemos varios plurales en realidad, ¿no? O sea, que incluso comentábamos, ¿no? Por ejemplo, Flores Farfán propone que incluso los usos de un tipo de plural y de otro están relacionados con variación sociolectal, ¿no? Es decir, cómo hablaban los diferentes grupos sociales al interior de la comunidad. Entonces, decíamos, bueno, independientemente de esa propuesta, que no sabemos si es cierta o no, en realidad no tenemos suficientes características para valorarlo, ni suficiente documentación. Independientemente de eso, lo que sí podemos reconocer es, lo habíamos dicho incluso, 5 estrategias distintas para pluralizar y que si queríamos, por lo menos podíamos reducir a 2 morfemas claramente de plural en la lengua, ¿no? A 3, perdón. Uno es la glotal, que va justo con palabras que acaban en vocal. Otro es el tin, que va con palabras que acaban en consonante. Y otro es uno más generalizado, que es el mej o el me, que pues puede ir en cualquiera, pero que justamente parece ser que se corresponde a otra variedad. Entonces, en el documento los vamos a encontrar en ambas formas y lo que hay que hacer es estar al pendiente, ¿no? Claramente, digamos, aquí va a ser mucho más sencillo porque van a encontrar las glotales y entonces ya saben que eso es plural. En la documentación, digamos, del siglo XVI, se empiezan a meter hacia allá, pues lo único que van a encontrar es esto, ¿no? Seguramente escrito como así. Y entonces, pues uno por contexto tiene que saber que aquí esto es así y que no aparece el absolutivo porque seguramente es plural y entonces ya a partir de ahí es que uno va reconstruyendo todo esto, ¿no? Pero entonces, sí, no se asusten si de repente, digamos, piensan que el plural es con meg y se encuentran que el plural no es con meg, porque esta variación es medio impredecible para la lengua, por lo menos hasta donde conocemos la lengua ahora, ¿no? A lo mejor en algunos años alguien nos explique exactamente cómo están distribuidos estos plurales, todavía no sabemos, sabemos que existen distintos, ¿no? Entonces, digo, no hay que tenerle miedo a no saber, pero hay que reconocer que eso todavía no lo sabemos, ¿no? No sé, David, si queda más claro. Clarísimo, maestro, muchísimas gracias. Ok, bueno, pues justo es así como procedemos, ¿no? O vamos a proceder para cada oración que tratemos, incluso cuando estén en textos, ¿no? Conforme vayamos avanzando, a lo mejor se va haciendo menos necesario esto, pero ahora que vamos empezando, aquí están nuestros rudimentos de náhuatl, entonces no hay que echarlos a saco roto, ¿no? Habiendo dicho eso, no sé quién quiera hacer la segunda. Recuerden, hay que leerla también en voz alta. Yo me lanzo. Venga, Marcelo. A ver qué. Bueno, entonces, pondría ahí para desglosar el señal de tercera persona plural, que es el cero. ¿Cuál es el nombre de este signo? Morfema cero. Morfema cero, entonces. Morfema cero. ¿Y para en dónde va el morfema cero entonces? Estoy antes de Mickey. Ok, entonces aquí Bertrand está diciéndonos, esto es un verbo y además es un verbo que está en cero, ¿no? Y entonces ahí tendríamos que asumir un corte. Así es, corte. Luego Mickey hasta la glotal, ahí donde ponemos separación entre el verbo y la glotal. Uh-huh. Y que corresponde a fines de cuenta la glotal
Bueno, todavía estamos en la desgracia. Luego voy a la Si quieres, si quieres estoy vamos mezclando, pasando sí. conforme vas segmentando, ¿eh? Vale, Cualquiera vale, de los vale. dos está bien, nada más tú di cuál prefieres. Pues ahí dejamos hasta México. Vamos a México, donde vamos a poner que separación entre la raíz ahí, México, y luego ponemos separación para indicarle luego el plural. Ok. Y abajo sería entonces tercera persona, sujeto. Luego el verbo morir. Morir. Luego plural. Y plural. Luego tendríamos entonces el artículo. Y mexicanos. Y separación plural. Y plural. Oye, entonces justo, tú dijiste mexicanos, pero en realidad en términos de morfema, o sea, sí es eso, pero tenemos la palabra mexicano y el morfema plural, ¿no? Entonces, antes... Ok, sí. Sí, sí, sí. Y entonces, mexicano plural, y ahora sí la traducción. Sustantivo. Ajá. Pues los mexicanos mueren con las comidas. Y ahora nada más, Bertrand, te faltó leer en náhuatl. ¿Cómo sería la oración en náhuatl? Miquij y Mexica. Mexica, ¿no? Y que la X Mexica. es sha. Entonces, Miquij y Mexica. Miki Miquij y Mexica. Exacto. Y entonces, Miki in Mexica, gracias, Bertrand, es los mexicanos mueren. Y entonces ya tenemos nuestra segunda oración. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a completar lo mío. ¿Todos lo tradujeron bien? ¿Todos lograron esta traducción? Más que todo, el problema es la glosis. Bueno, entonces, si no hay dudas, la tercera. ¿Quién se anima a la tercera? Profe, es que a mí no me decide, o sea, no me termina de quedar claro, o sea, regresando arriba el ejemplo que hizo el compañero, bueno, y en general, o sea, el símbolo del principio que se pone, o sea, ¿a qué hace referencia? Ok, recordemos entonces, bueno, esto es un verbo, ¿no? Eso hay que reconocerlo ya. Y entonces recordemos que algo que veíamos la clase pasada es que el verbo, por ejemplo, en este caso el verbo partir, igual, o no, mejor uno que empiece por consonante. Miki. El verbo morir. Hemos reconocido que todos los verbos, como veíamos ahora incluso en el diccionario de Molina, tienen antes un indicador que nos dice quién es el sujeto, es decir, quién hace la acción o incluso a veces quién la padece. En este caso es un poco más quién la padece porque, insisto, morir, en realidad uno no se muere con voluntad, ¿no? Más bien le pasa y pues ya, ni modo. Entonces decíamos, ahí va a haber una serie de elementos que nos van a indicar quién es esa persona que padece la acción o la hace, digamos, en términos muy generales, y a eso le llamamos sujeto, ¿no? Entonces, teníamos un ni, que era yo, y entonces eso es yo me muero, ni Miki. Tenemos otra opción, que es Timiki, y eso es tú te mueres, ¿no? Ti significa tú, cuando tú padeces la acción o tú haces la acción. Eso es el sujeto, y a ese tú le llamamos segunda persona del singular, ¿no? Entonces la primera soy yo, la segunda es con quien hablo, mi interlocutor, o sea, tú. Y luego decimos que Miki es él muere. Y entonces, uno, aquí es donde, pues como que se vuelve un poco metafísica la lingüística, pero en realidad aquí es bastante concreto, ¿no? Solo hay que observar esta relación. Y entonces uno puede observar, ¿no? Hay un ni que significa yo. Hay un ti que significa tú. Y luego, cuando no tiene nada, significa él. Entonces uno tendría que pensar, bueno, hay un vacío aquí que es significativo. Es decir, un vacío, una expresión sin forma que sí tiene significado. Muy parecido
a, por ejemplo, cuando en español decimos como, comes, come. Si nos ponemos en otra posición también medio metafísica de la lengua, tendríamos que decir que aquí el verbo es comeo, pero que por procesos que tienen que ver con la sílaba, que no voy a entrar aquí ahora, en realidad se vuelve como, ¿no? Pero que en realidad sí tenemos la E. Entonces podemos decir, bueno, la O es primera persona de singular, es lo mismo que el ni. La S es segunda persona del singular, es lo mismo que el ti, solo que están del otro lado además, ¿no? Y luego de repente, él o ella, pues no tienen nada. Y entonces también ahí hay un morfema cero, un vacío que es muy significativo. Y lo podemos ver si además le seguimos con el resto de la conjugación del verbo. Comemos, bueno, para nosotros, comen, comen. Y entonces fíjense cómo esta de acá es la única en español que tiene un vacío que significa. Todos los demás efectivamente presentan una forma, ¿no? Una O, una S, un MOS o una N. Entonces, justamente es lo mismo que está pasando en náhuatl, solo que está al principio de la palabra y, bueno, ahora que lo estamos reflexionando en términos metalingüísticos, pues hay que darle expresión a ese vacío. Y entonces, justamente, la expresión de ese vacío, pues es un cero, ¿no? Que podemos poner con este vacío, o la verdad es que si no quieren andar peleándose con el teclado, pues pónganle un cero, ¿no? El chiste es que pongan algo. Entonces, bueno, yo que sí puedo hacerlo rápido, le pongo el vasito y entonces desde aquí es la tercera persona del singular, ¿no? La tercera persona del plural se va a aparecer con la diferencia de que además tiene esta forma, ¿no? El plural, recuerden, en el presente de la lengua, se marca con esta glotal al final de la palabra verbal. Entonces, sigue siendo un vacío, pero es un vacío que del otro lado tiene expresión con esta comita, ¿no? Entonces, digo, voy a hacer la otra para darle sentido a toda la explicación. Fíjense, hasta ahora hemos visto verbos que están en tercera persona y entonces tienen este vacío, ¿no? Que hemos dicho que vamos a llamar morfema cero. Pero aquí, por ejemplo, en la 3, tiyolig, ya no tenemos, o sea, vemos que la palabra empieza con un ti. Y bueno, no tienen por qué saberlo, pero por eso mismo había una lista de léxico, que no está aquí, en donde decía, el verbo es yoli, y yoli significa vivir. Y entonces, ya vimos eso en el léxico, y nos encontramos la forma tiyolig. Entonces ya podemos asumir que si dijimos que la forma del verbo es yoli, que en realidad significa él vive, pues aquí ya tenemos más morfología, ¿no? ¿Qué morfología tenemos? Este ti, el verbo, y esta glotal. Y entonces, que este ti, ¿se acuerdan qué significa? Dana, ¿tú te acuerdas qué era? Sí, esa es la segunda persona. Sí, en realidad puede ser dos cosas, ¿no? Digamos que tenemos la segunda de singular, pongamos de dos sujetos. No sé si alguien se acuerda, con exactamente un valor muy parecido, ¿qué otra cosa podía ser? Amar. No, digamos, amar es como tlazoctla, ¿no? No, de este ti. Puede ser dos personas, es la pregunta. Puede ser segunda Singular. singular O primera plural. o primera de plural, ¿no? Aquí es donde, pues bueno, la morfología pues, nos va a traicionar un poquito, ¿no? Tenemos dos opciones, dejémoslas por ahora, no sabemos cuál puede ser. Luego dijimos que el verbo yoli significa vivir. Y luego nos damos cuenta que tenemos otro morfema que significa plural, que es esta glotal que está al final del verbo. Entonces, este plural de acá, en realidad, nos va a ayudar a seleccionar el primer morfema. Si es plural, entonces, ¿cuál de estos dos es? Primera De la plural. segunda Es la persona primera del plural, del ¿no? plural. Es la primera del plural. En realidad, este es como un rasgo redundante, ¿no? La pluralidad la va a marcar en dos lugares, con la forma del prefijo y con la glotal al final. Y entonces le quitamos la opción de que fuera segunda del singular. Sabemos que es sujeto de primera persona de plural, entonces eso lo vamos a poner 1sug.pl. Este punto significa que son dos significados que están en el mismo morfema, pero que son significados distintos.
Y entonces esto lo traducimos como, ¿cómo qué? Nosotros vivimos. Nosotros vivimos, ¿no? Y entonces fíjense que aquí, o sea, todo esto de nosotros vivimos lo podemos deducir en realidad de este análisis de acá. Vivir con un sujeto de primera persona de plural. Pues nada más tengo que pasar. Primera persona de plural, pues eso es un nosotros, ¿no? Hay que recordar eso. Y entonces ya, si el verbo es vivir, pues nada más lo conjugamos en español, nosotros vivimos. Y entonces, esta es la traducción, ¿no? Ahora, lo que hacía, la pregunta que hacía Dana, ¿no? Que en realidad para eso había que responder también este ejercicio, es que vean cómo, pues justamente a pesar de que tenemos en dos oraciones una indicación de vacío, en otras, por ejemplo en la 3, tenemos más morfología, y esa morfología también hay que segmentarla, ¿no? Y es justo en relación con esta morfología que aparece aquí, o sea, con estas formitas que tienen las palabras que son verbos, en donde el vacío tiene significado, o sea, solo tiene sentido si lo pensamos con todo el conjunto, ¿no? Y entonces este vacío, que no tiene expresión, que significa tercera persona, pues lo vamos a marcar de esta forma, ¿no? Porque es importante que vayamos reconociendo que existe, ¿no? Que está ahí presente. Y entonces, bueno, no sé, Dana, si ahora queda más claro. Que se tenía que Creo que ya se contestando. fue su examen. Sí, sí, es lo que veo que escribió en el chat, pero bueno. Entonces, ¿más dudas? Los 10 que estamos conectados. Todo bien. Ok, bueno, entonces ya no va a dar tiempo de que revisemos la otra parte de la tarea, la revisamos el viernes, pero entonces si no la hicieron, háganla, ¿no? Este ejercicio nos va a ir ayudando mucho en la práctica de la lengua y vamos a ver verbo transitivo la próxima clase. Entonces también repasen muy bien sus prefijos de sujeto, porque esos tenemos que tenerlos ya claros para aprendernos los otros, que son los de objeto, ¿no? Y una vez que tengamos armados nuestros verbos intransitivos y transitivos, ya estamos, digamos, del otro lado, ya tenemos las herramientas básicas para empezar a entender la lengua. Entonces sí es importante darles un tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces si ya no hay más dudas, nos vemos el viernes, que tengan buen inicio de semana. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Muchas gracias, profe. Muchas Bye. gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Mauro, Sí, Mauro, ¿puedo hablar tantito contigo? sí, Bertrand. Sí, por favor. Para resolver una pequeña dudita. Dime, dime. No, Mira, primero no sé cómo has visto la clase, no sé si si era lo que buscabas. Sí, sí, totalmente. Es que tengo mi ladrillote. Wow. Yo querría tenerlo. Bueno, nomás es uno de los dos, de hecho. Sí, porque tiene la parte de texto, ¿no? Sí, la parte de texto no la pude conseguir, pero este libro lo tengo desde añales, y nunca pude encajar realmente lo que planteaba Lone, era para mí demasiado abstracto. Sí, no, bueno, haces saber que la clase está basada en ese libro, en realidad, ¿no? Lone con mis comentarios que iba haciendo con el estudio. Entonces tiene mucho más sentido, a poco ya va agarrando sentido y voy recorriendo las páginas y todo para entenderlo mejor. Sin embargo, al hacer el ejercicio, no sé si me darías ahí chance ahí de compartir pantalla. Sí, por favor. ¿Tienes chance, sí, siempre? Sí, no, pero no sé si si puedas compartir, tengo que darte permiso yo desde acá. Ok. Pantalla completa. A ver. ¿Ya puedo?